va a cambiar. No tiene que levantar la mano. Una persona que dice, Dios nunca va a tener misericordia de esa persona, porque es una persona malvada, es una persona corajuda, amargada, resentida, violenta, y Dios no puede hacer la obra en él. Bueno, en esta mañana quiero tomar el tiempo, vamos a estudiar la palabra de Dios, pero hemos estado viendo las noticias, lo que está pasando con la reforma migratoria, y muchísimos hispanos están odiando, detestando, se puede decir, a dos individuos del estado de Arizona que con sus frutos han demostrado ser racistas contra los hispanos. Una de esas personas es la gobernadora de Arizona y el otro es el alguacil del mismo estado. Pero ¿qué tal? Pónganse conmigo a pensar en esto, hermanos. ¿Qué tal si Dios cambiara los corazones de estas dos personas, de estos dos individuos que han demostrado que a estas personas jornaleros que están buscando trabajo honestamente, los arrestan, a madres que tienen a sus hijos yendo a la escuela, van y las arrestan simplemente porque no tienen papeles aquí? ¿Qué tal si Dios tomara el corazón de esas personas? ¿No creen que para Dios no hay nada imposible? Para Dios no hay nada imposible. Para lo que nosotros es imposible, para Dios no lo es. Y pensamos en la persona de Hitler y pensamos, ese hombre que mató a más de 6 millones de judíos, nunca lo veremos en el cielo. Pero ¿qué tal si él a su punto final se arrepintió y le pidió perdón a Dios? Nos vamos a quedar sorprendidos de ver la misericordia de Dios, de ver que Hitler, no estoy diciendo que lo haya hecho, pero que Hitler se haya arrepentido. No sabemos, hermanos. Podemos juzgar a las personas y podemos ver que hay personas crueles en este mundo y que Dios no puede cambiarlos, pero déjame decirte que el poder de Dios es más que cualquier poder humano. Amén. No cabe duda, hermanos, que lo que vamos a estar viendo en esta mañana, la conversión de Pablo, la conversión de Saulo, un hombre que estaba aferrado, que era celoso de sus tradiciones judías, que iba y arrastraba a las mujeres y a los hombres de los cabellos y se los llevaba a la cárcel. Este hombre, Saulo de Tarso, dice que consintió en la muerte de un hombre de Dios llamado Esteban. Lo vimos hace 2 semanas. Era un hombre que él en su sentir pensaba que estaba haciendo lo correcto, pero Dios, vamos a ver en esta mañana, que toma control de su corazón. Dios persigue a los hombres y mujeres que son sus enemigos. Saulo estaba empeñado en destruir la iglesia de Cristo con todas sus fuerzas, con todas sus habilidades. Pero al estudiar el libro de los Hechos vamos a ver en las próximas semanas cómo ese mismo celo, ese mismo esfuerzo que él tiene para perseguir a la iglesia, ahora él lo va a usar para proclamar las buenas nuevas del evangelio. Lo curioso de todo esto, hermanos, es que cuando la iglesia de Cristo oyó por primera vez la noticia de la conversión de Saulo, no lo podían creer. No lo podían creer. Es como cuando estaban orando por Pedro, que estaba encarcelado, y estaban clamando y diciendo: Señor, te pedimos que hagas este milagro, y Dios abre las puertas de las cárceles y llega Pedro y toca la puerta y dice: soy yo. Y la muchachita le cierra la puerta y no lo puede creer, y va y les dice: es Pedro el que está en la puerta. Y le dice: estás loca, ¿cómo crees? Estaban orando para este milagro, y cuando Dios hace el milagro, muchas veces no creemos. Dios nunca llega tarde, hermanos.
Dios llega al momento preciso. Y Dios sabe lo que Él está haciendo. Amén. Me encanta cuando veo una película o un programa de televisión y comienzan con el final. ¿Han visto esas películas que comienzan con el final y luego dicen 5 horas antes o 24 horas anterior, esto fue lo que sucedió? Y vamos a comenzar nuestro estudio viendo el final del capítulo 9 y luego nos vamos a brincar de nuevo al versículo 1. Vean ahí en Hechos capítulo 9, los versos 20 al 22. Le voy a pedir a los sugieres, si son tan amables, de traerme una botellita de agua, por favor. Hechos 9, verso 20 al 22. ¿Ya están ahí? Dice, enseguida, está hablando de Saulo, de Pablo, enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. Y todos los que oían estaban atónitos, con la boca abierta. Dice, atónitos. Ya me perdí. El 21. Y todos los que oían estaban atónitos y decían, ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a todos los que invocaban este nombre? ¿Y acaso vino acá para llevarnos presos ante los principales sacerdotes? Pero Saulo mucho más, ¿qué cosa? Se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo, el Mesías, el Hijo de Dios. Ahora vamos a ver nuestro primer punto. Saquen sus hojitas, tomen notas. Nuestro primer punto ahí es una conversión muy extraña. El amado enemigo. ¿Por qué digo el amado enemigo? Porque Dios es amor. Dígalo conmigo, Dios es amor. El mensaje de la cruz es que todos éramos enemigos de Dios. Todos éramos enemigos de Dios. Y aún así, siendo enemigos de Dios, Cristo murió por nosotros. Amén. Cristo murió por nuestros pecados. ¿Cuántos de ustedes pueden ser honestos y decir que antes de conocer a Dios no querían saber absolutamente nada de la Biblia? A ver, quiero ver manos. Yo me incluyo. Gracias. Antes de conocer a Dios, no queríamos saber absolutamente nada. Cuando escuchábamos de un cristiano, decían, ahí viene ese aleluya, ¿sí? Oh, ya te lavaron el coco, ya fuiste con esos aleluyas y no me vengas a mí con esas cosas, con esos cuentos. ¿Sí o no? ¿Estoy mintiendo o están conmigo? Dice que le caían gordos los cristianos, los aleluyas. Un pecador, hermanos, un pecador no anda buscando a Dios, ¿verdad? Yo muchas veces he escuchado hasta que encontré a Dios, como si Dios hubiera estado perdido. Dios no estaba perdido. El que estábamos perdidos éramos tú y yo, hasta que Dios nos encontró a nosotros, ¿sí? Un pecador no anda buscando a Dios, al contrario, se esconde del pastor, se esconde de los aleluyas. ¿A poco no? Yo recuerdo cuando andaba en el mundial de rebelde. Yo cuando mi hermana y mis hermanos me querían hablar de la palabra de Dios, los evadía. No quería humillarme y reconocer que necesitaba arrepentirme. Quiero que apunten esto, va a estar en la pantalla. Mire lo que dice esto. Mientras Saulo perseguía a los cristianos, Dios lo perseguía a él. Mientras Saulo perseguía a los cristianos, Dios lo perseguía a él. Todos, hermanos, amigos que me escuchas, todos somos enemigos de Dios y aún así Cristo nos amó. Cuando venimos a
a reconocer nuestra condición, dice que venimos a ser reconciliados con el Padre. Ahora tenemos el privilegio de ser llamados hijos de Dios. Ya me trajeron un hermano, gracias. Gracias. Muy amable. Otra cosa que quiero que escriban y piensen en esto en sus casitas y compartan con los demás. Aquel que arrestaba a los cristianos ahora es arrestado por Dios. Lo voy a volver a repetir. Aquel que arrestaba a los cristianos ahora es arrestado por Dios. Después de que Pablo se convirtió, él predicó a muchísima gente. No solamente a los judíos, no solamente a los gentiles, sino a la gente humilde, a los esclavos, a los libres, a los fariseos, a los filósofos, a los brujos, a los gobernadores, a los reyes e incluso al César de su tiempo le predicó las buenas nuevas. Y al estar estudiando el libro de los Hechos, nos vamos a dar cuenta cómo Dios usó grandemente la vida de Pablo. Incluso la mayoría del Nuevo Testamento fue escrito por este grande hombre de Dios que perseguía a la iglesia. Vamos a leer los versos 1 y 2. Hechos capítulo 9, versos 1 y 2. Miren lo que dice. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algún hombre o mujer de este camino, los trajere presos a Jerusalén. Aquí me llama mucho la atención, hermanos, la palabra respirando aún amenazas. Imagínense a una persona llena de odio, de rencor, que está: yo no puedo creer que este Cristo haya quitado a tantos de nuestros hermanos judíos y ahora los esté llevando a las iglesias. ¿Han conocido a una persona que tenga un carácter de respirar rencor en contra de los demás? Que siempre está amargado, que siempre está corajudo, que siempre está: ay, me las va a pagar esa persona. Pues así quiero que nos imaginemos a Saulo de Tarso. Dice que respirando aún amenazas ¿de qué? De muerte. Él pensaba que él estaba haciendo lo correcto delante de Dios, matando a los primeros cristianos. Y me encanta cómo dice la palabra allí en el verso 2, de este camino. ¿Cómo fueron que obtuvieron este apodo los primeros cristianos? Ven ahí el verso 2, dice: y pidió cartas para ir a las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algún hombre o mujer de este ¿qué? De este camino. Sus enemigos de los primeros cristianos le pusieron ese apodo de ese camino. Pero yo quiero imaginarme y pensar lo que Jesús dijo, lo que está escrito en su palabra es verdad. Y Jesús dijo: yo soy el camino. ¿El camino a Roma? ¿El camino a Las Vegas? ¿El camino a la diversión? No, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Jesús es el camino, hermanos. Jesús es el camino al Padre. Jesús es la verdad y la vida. Aquí Saulo está amenazando de muerte y miren cómo Jesús es el camino a la vida eterna, a estar en la presencia de Dios. En esos días era ilegal ser parte de lo que ellos llamaban el camino.
Si hallaban algunos hombres o mujeres de este camino, los llevaban presos a Jerusalén. Los golpeaban, inclusivemente cuando vimos la historia de Esteban, dice que mientras ellos lanzaban piedras para apedrearlo, ¿qué estaba haciendo Esteban? Dice que puesto de rodillas, clamaba a gran voz diciendo: Señor, perdónalos, porque no saben. No lo tomes a su cuenta, Señor. Estaban en ignorancia. Qué tremenda oración de este varón de Dios. Y Saulo de Tarso, dice ahí la palabra de Dios, estaba presente, porque dice: y pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo, que hoy vamos a ver se convirtió a Pablo. Saulo estaba dispuesto a ir a grandes distancias para poner a los cristianos en la cárcel. El viaje de Jerusalén hacia Damasco, como dice ahí en nuestro pasaje de esta mañana, era una distancia de 140 millas caminando por caballo. Imagínate, 140 millas es como de aquí a Tijuana, Baja California. Les tomaba, no tenían carros en aquel entonces, no tenían limusinas, ¿verdad? Les tomaba una semana entera para llegar allá. Y vemos aquí en este pasaje, vamos a ver que ya cerca de Damasco, ya cerca de su destino, es donde Dios toma control de la vida de Saulo. Este hombre, no cabe duda que era una persona con determinación, celoso de sus tradiciones. ¿Conoce a personas celosas de sus tradiciones? Que están aferrados y dicen: no me vengas con esos cosas, esos cuentos de los aleluyas. Yo no voy a cambiar mis tradiciones. Este hombre era celoso de sus tradiciones. Era disciplinado en todo lo que hacía. Él pensaba, vuelvo a repetir esto, hermanos, que muchas veces juzgamos a los demás, pero Saulo estaba pensando en su corazón honestamente que él estaba ayudando a Dios. Y es allí donde Dios mismo lo sorprende con una luz del cielo y una voz de autoridad. Miren los versos 3 en adelante. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor del cielo, de luz del cielo. Y cayendo a tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él le dijo: ¿quién eres, Señor? Y él le dijo: yo soy, ¿quién? Yo soy Jesús. Miren, aquí quiero que tomen nota de esto. Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate, dígalo conmigo, levántate, levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, sorprendidos, no podían hablar. Dice: oyendo la verdad, la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra. Dios quiere que hoy tú te levantes. Y abriendo los ojos, no veía a nadie. Así que llevándolo por la mano, le metieron en Damasco, donde estuvo, ¿cuántos días? 3 días sin ver, y no comió ni bebió.